Ustedes recordarán aquellas informaciones que dio a conocer el señor Snowden, que era un empleado de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Hizo muchísimas revelaciones y entre esas cosas que quedaron en evidencia hubo algo que conmovió y fue la actividad de espionaje que realizaba Estados Unidos, que llegaba a figuras importantes de distintos países en el mundo, incluyendo Europa. Jefes de Estado que eran espiados. Entre esos estaba la señora canciller de Alemania, Angela Merkel, y el presidente o varios presidentes de Francia. También la presidenta de Brasil, que llegó incluso a suspender un viaje que tenía a Washington cuando se dio a conocer la información durante la administración del presidente Barack Obama. Ahora en Europa hay pues una conmoción por una información que da a conocer una información que recoge los resultados de una investigación privada realizada por varios medios de comunicación europeos. El periódico Le Monde de Francia, el alemán Süddeutsche Zeitung y también un canal público danés, DR, se llama, en donde se pone de manifiesto que el servicio de inteligencia danés de Dinamarca colaboró con Estados Unidos en esa labor de espionaje a distintos mandatarios europeos. Y eso está conmoviendo Europa. Los presidentes de Francia y Alemania han exigido explicación de esa participación, porque resulta que Dinamarca es miembro de la Unión Europea desde 1973 y comparte con distintos países europeos el denominado espacio Schengen, la libre circulación de personas y mercancías. Es un socio importante de la Unión Europea. Sin embargo, se prestó para espiar a líderes europeos como el presidente francés, la señora Merkel, también a quien era en ese momento el canciller Frank-Walter Steinmeier, que hoy es el presidente, y el líder de la oposición, Per Steinbrück. Además, también se espiaron a otras figuras importantes, como dijimos, de la Unión Europea. La NSA, según esa investigación, ahí hubo los que hicieron la investigación, consiguieron documentos de la Agencia de Inteligencia de Dinamarca. Documentos irrefutables, genuinos. Y entonces ahí esos documentos ponen de manifiesto que la NSA, la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, se sirvió de los sistemas daneses de intercepción de los cables de telecomunicación submarinos. Pincharon los cables submarinos, que son los que se utilizan para todas las conexiones telefónicas en esos países. Y eso valiéndose
de un acceso que tenía Dinamarca conforme a acuerdos a nivel de la Unión Europea. Eso que hizo la Agencia Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos es lo que está advirtiendo el gobierno norteamericano que pudieran hacer los chinos. Y por eso es que dicen que la tecnología 5G no se puede contratar con China porque no es confiable. Supuestamente porque las empresas chinas tienen una relación muy estrecha con el gobierno. Hay leyes que la obligan supuestamente o pudieran obligarla a seguir algunas directrices para que se presten para labor de espionaje y esas cosas. Y ellos dicen que en cambio ellos son confiables porque ellos tienen leyes y ellos tienen instituciones. Sin embargo, miren ahí lo que son capaces de hacer, que es justamente lo que le atribuyen a otros, que no han podido hasta ahora mismo probar. No sé si esa práctica es una práctica generalizada, pero hasta ahora mismo no se ha podido comprobar que China haya incurrido en ese tipo de cosas. Cuando uno ve esto, pues lógicamente se da cuenta. A mí personalmente no me extraña, porque desde hace mucho tiempo que se viene hablando de la red Echelon y todo el mundo sabe, eso lo saben. Los propios europeos han participado también de eso. El único problema es que es un espionaje entre socios. Eso ellos lo justifican si lo hacen con los rusos. Pero a los rusos, fíjense lo que le hacen, porque supuestamente han intervenido en algunas cosas, han conseguido de forma fraudulenta información, hackeando y metiéndose en computadoras, y le han hecho un tremendo lío a Rusia. Y al presidente Trump intentaron destituirlo sobre esa base. Sin embargo, se descubrió que el gobierno norteamericano lo hacía con extranjeros y a Barack Obama no le pasó absolutamente nada. Como no le pasó nada a George Bush cuando le fabricó a Irak un expediente para intervenirlo militarmente y ejecutar a sus principales dirigentes, acusándolo de un montón de cosas y de ser tirano. Pero de tirano está llena esa zona. El único tirano malo fue ese que fue su aliado, pero que en un momento determinado hizo determinadas reclamaciones que no le gustó y entonces procedieron en consecuencia. Y eso, fíjense cómo es que se manejan esas cosas. Lo cual yo digo que no puede a nosotros sorprendernos, porque de eso y de muchas cosas más son capaces para conseguir determinados objetivos. Y entonces usted ve que si el señor presidente de Bielorrusia hace bajar un avión, entonces se arma un lío y hay unas sanciones inmediatamente, una reacción, y lo acusan de dictador y le hacen expedientes, pero ellos hacen lo mismo. Como señalaba en días pasados, el avión de Evo Morales lo bajaron mientras sobrevolaba por distintos países de Europa. Pusieron obstáculos y lo hicieron bajar para registrar el avión de un presidente. Y entonces se quejan cuando bajan un avión, hacen descender un avión para apresar a un periodista disidente, que además de eso es un hombre pagado por Occidente, al servicio de ellos, entrenado por ellos. Y entonces, cuando uno ve todas estas cosas, miren dónde está ahora mismo el señor Julian Assange, acusado de terrorismo, acusado de ser un espía, acusado de ser un espía. De eso es que lo están acusando. ¿Por qué? Bueno, porque él tenía
una plataforma en la que, a partir de la cual, con la ayuda de la cual, publicaba informaciones que le llegaban. Y resulta que hubo un señor que trabajaba en los organismos de inteligencia de los Estados Unidos que puso miles y miles de documentos en manos de ese señor que sencillamente lo dio a conocer. Y ahí había de todo tipo de cosas, horrorosas, muchas de ellas. Horrorosas muchas de ellas. Como ataques, como esos ataques que vimos en Irak, en donde murieron unos periodistas inocentes, asesinados prácticamente a mansalva desde un helicóptero Apache. Y por eso tiene ese señor ya varios años preso. Creo que son 10 años que tiene ya. Han pasado 10 años desde que él se vio en la obligación de buscar protección en la Embajada del Ecuador. Y Estados Unidos lo está solicitando en extradición. Se la negaron, pero hay una apelación en curso y todavía no se sabe cuál será el destino de este señor, que puede ser condenado a cadena perpetua por haber dado a conocer información de esas barbaridades que hacen los que viven poniendo sanciones en el mundo entero a aquellos que se portan mal. Y entonces ellos se molestan cuando aparece alguien que publica esa cosa mala que ellos hacen. Pero si eso lo hace con un periodista contrario, con un periodista adverso, el señor Nicolás Maduro, inmediatamente dicen que ese es un dictador enemigo de la libertad de expresión, al que habría que fusilar, y si se descuida lo fusilan, porque muchos casos de eso se han producido ya. Si no, recuerden las cosas que se hicieron con respecto a Cuba en aquellos tiempos, porque hoy es muy bueno, usted puede venir a hablar de un país que no es democrático. Cuando no había duda de que el proceso cubano era legítimo, trataron de matar al principal líder de la revolución cubana de múltiples formas, y también a su hermano Raúl Castro. Y no solo eso, sino que organizaron actividades terroristas dentro del territorio de Cuba. Y esos mismos que condenaban por dictador a Fidel Castro eran los mismos que decían: Somoza es un perro, pero es nuestro perro. El problema no es si Fidel Castro era un perro, el problema era que Fidel Castro no era un perro de ellos. Y ese es el problema. Vamos a la otra pausa y volvemos en un momento.